compañera Milady Travieso, que nos amplía también con otros voceros, con otros puntos de vista acerca de la actualidad política. Adelante, Milady. Un gusto saludarte, Sorienmi, y por supuesto a toda la audiencia de Argumentos. Conversamos con la dirigente política Mercedes Malavé, quien llamó a los entes correspondientes a resolver con carácter de urgencia la atención consular de ciudadanos venezolanos y extranjeros. Vamos a tener más detalles. Bueno, recordemos que hay una serie de incentivos económicos y también geopolíticos que podrían empujar hacia una negociación. Nos referimos a las posibilidades que tiene Estados Unidos de intervenir en este conflicto, dado que es un actor económico importante y que, bueno, con el tema de las sanciones se frena mucho las inversiones económicas al país que hacen falta para el tema económico, que siempre el tema económico siempre es lo que apremia, ¿no? Porque se trata de resolver problemas materiales de los países y de las personas. Además, hay también temas diplomáticos que conversar. Hace falta recuperar las relaciones, por lo menos consulares, con los países de América Latina. Estamos hablando de miles de venezolanos que tienen que pedir visa, de extranjeros que están aquí en Venezuela y que necesitan tener abiertos sus consulados. Por lo tanto, hay una serie de temas apremiantes del día a día, vamos a decir, de la cotidianidad, que exigirían una negociación. No estoy hablando de una normalización de las cosas como si aquí no hubiese pasado nada. Hay una crisis institucional originada a partir del 28 de julio. Hay que publicar las pruebas, las actas que avalen lo que pasó en el proceso electoral, pero entre tanto pues se tienen que dar negociaciones para que la vida del país pueda continuar. Cuando pensamos en la solución del conflicto, no solamente estamos hablando en términos de quién tiene el poder o del traspaso del poder, sino cómo hacer para no repetir situaciones y posibilidades cerradas a Venezuela que ya vivimos debido al tema de las sanciones. No queremos volver a eso y por eso tenemos interés en que ese conflicto se resuelva satisfactoriamente de cara al mundo, para que no vuelva a haber una situación de exacerbación del bloqueo y de las sanciones económicas a Venezuela. Los acuerdos dependen de la voluntad. Por lo tanto, de un día para otro se pueden dar, ¿no? De repente una persona que nunca hace ejercicio, un día se levanta y dice, hoy hago ejercicio y empieza a hacer ejercicio. Una persona que nunca ha hecho dieta, un día se levanta y es determinación, es voluntad, es decisión. La presión se está dando internacionalmente para mover esas voluntades políticas. Por lo tanto, sí, siempre hay posibilidades de pedir acuerdo porque siempre hay posibilidad de que se den los acuerdos. La dirigente y activista también instó a la negociación política como figura primordial para resolver la situación electoral y así garantizar la gobernabilidad en el país. Con este aporte informativo regresamos el contacto al estudio de Argumentos, Sorienmi. Muchas gracias, Milady, por ese aporte, por mostrarnos la visión a esta hora de Mercedes Malavé, mientras seguimos conversando en el estudio con Daniel Santolo, hablando acerca, y veníamos justamente haciendo mención de eso, de esas consecuencias de estas decisiones, de este conflicto, pues que traspasa a la población. En este caso mencionaba Mercedes a quienes están también fuera y que tienen asuntos en materia consular, cómo pueden resolver también estos asuntos, y hablaba también de esa ruta de diálogo y cómo iniciar. Ella hacía mención de que, bueno, en ocasiones todo depende de la voluntad y que si en algún momento no hay posibilidades, de un día a otro pues puede surgir esa posibilidad si hay voluntad. ¿Cómo evalúa usted pues esta visión también que nos ofrecía Mercedes Malavé? Bueno, lo que dice Malavé es una gran verdad. Lo que están pasando, las necesidades por este conflicto son la gran cantidad de venezolanos que se han ido del país. Bueno, y también los que estamos acá. Porque aquí hay un sector de la oposición que también hay que decirlo, lo ha hecho muy mal. Porque se plantearon no derrotar al gobierno, sino derrocarlo. Son unas cosas totalmente diferentes. Nosotros planteamos de Avanzada Progresista de hace años que había que derrotar al gobierno con votos, no con inventos, no con salidas fáciles, bueno, no tan fáciles, intentos de golpe de Estado, esta cosa de las sanciones para ahorcar al país, que lo que termina es ahorcando a los venezolanos. En este proceso electoral último, ¿qué planteamos nosotros? Buscar un mecanismo de consenso que le pudiese presentar al país el mejor candidato, un candidato que pudiese lograr el triunfo, pero lo más importante, que pudiese también que fuese proclamado como presidente. Y eso se pudo haber dado. Lo que pasa es que este sector de la oposición se empeñó en llamar a unas primarias excluyentes, con una gente que estaba inhabilitada,
Podemos estar de acuerdo o no con las inhabilitaciones, pero eso es una realidad política. Sabíamos que no podían participar y se enfrancaron en buscar la manera de que participaran. Bueno, luego no fueron capaces ni siquiera de buscar el consenso. No fueron capaces ni siquiera de unificar a los gobernadores y alcaldes de oposición para que crearan un bloque alrededor de ellos para impulsar el voto. Muy por el contrario, corrieron a la gente. Bueno, Manuel Rosales fue vapuleado por las redes sociales cuando puso su nombre para candidato. Igual le pasó a Capriles Radosky. Bueno, entonces se dedicaron fue a ir contra la propia oposición, a dividir a la oposición, con el objetivo, lamentablemente pareciera que es así, no de ganarle al gobierno, sino entonces de demostrar que eran más fuertes. Bueno, y frente a este gobierno eso es imposible. Es un gobierno que domina todas las instituciones. ¿O es que es mentira que el gobierno controla todas las instituciones del país? Tiene la gran mayoría de gobernadores, alcaldes, consejos comunales, tiene toda una estructura. Y entonces había que plantearse, ciertamente, antes del proceso electoral, presentarle al país una opción que fuese una opción consensuada, sentarse con el gobierno a llegar a acuerdos para que este proceso electoral tuviese las mejores condiciones posibles, bueno, y también un acuerdo posterior del resultado. Claro, en ese tema de los acuerdos es importante también evaluar que aunque mencionamos que, bueno, una parte de la oposición, en este caso habla usted de la plataforma unitaria, pero también vemos que hay otro sector que estuvieron como candidatos. En su caso ustedes apoyaban la candidatura de Carry, pero incluso entre estos candidatos de estos sectores que no estaban en la plataforma unitaria no vimos que hubiesen acuerdos. Entonces también hay que evaluar eso, hasta qué punto estos acuerdos se dan y hasta qué punto se señala un lado o el otro. Y las responsabilidades también que cada uno debe tener. Ciertamente, de este lado tampoco fuimos capaces de ponernos de acuerdo y presentarle un candidato al país, candidato de centro, candidato democrático que les presentara al país, representara a otro sector. Nosotros planteábamos el centro democrático, lamentablemente tampoco se pudo. Entonces, frente a si se quiere, la atomización que hubo de los sectores de oposición, bueno, el gobierno empujó hacia lo que está sucediendo ahorita, porque no tenemos entonces capacidad de respuesta, porque cada quien anda por su lado, cada quien tiene una posición o una visión de lo que está sucediendo, bueno, y a estas alturas tampoco hemos sido capaces de sentarnos en una mesa y buscar una estrategia que enfrente lo que está sucediendo ahorita. Vimos cómo en el Tribunal Supremo de Justicia fueron convocados por la sala electoral los candidatos, los partidos políticos. Bueno, acudimos a la citación porque yo tengo que asumir que el Tribunal Supremo de Justicia es la institución que representa el sistema judicial venezolano. Bueno, un sector de la plataforma unitaria prefirió no ir. O sea, ahí entra un conflicto. ¿Reconoces o no reconoces las instituciones? Yo hubiese sido parte del sector de este sector, yo me hubiese presentado al Tribunal Supremo de Justicia con las 30.000 actas en unas carretillas y se las pongo al Tribunal Supremo de Justicia y le digo, aquí están las actas, cuenten los votos, porque si tenemos las actas vamos entonces a ponerlas sobre la mesa. Bueno, esas son acciones que hay que hacer. Lamentablemente eso no se discute con nadie, no hay estrategia y cada quien anda por su lado. Lamentablemente esa es la situación que estamos atravesando. No hay una unidad dentro de la oposición, se demostró en este proceso electoral y pareciera que ahorita seguimos en lo mismo. No hay unidad para enfrentar lo que está sucediendo. Un vocero dice algo, otro vocero dice otra cosa, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, entonces ahora tendremos que esperar cuál va a ser la resolución del Tribunal Supremo de Justicia para cada uno de nosotros tomar una posición frente a lo que allí salga. Nos corresponde ir a la pausa, el tiempo nos apremia, pero ya seguimos conversando con Daniel Santolo. Ya venimos.